El título que he puesto para el día de hoy, que estudiamos el libro de Zacarías, es El arrepentimiento trae limpieza y purificación. Y yo creo, hermanos, de que esa es una gran verdad. Pero a mí, cuando yo leo este libro de Zacarías, yo veo la extraordinaria paciencia de Dios. Hermanos, de verdad que yo creo de que si fuera otro Dios, hace tiempo que hubiera destruido todo el mundo. Hubiera dicho, como en los tiempos de Noé, voy a destruir a todo, tal vez no con agua, pues con fuego. Destruir a todos y voy a comenzar de nuevo. Pero vemos, hermanos, esa enorme paciencia que Dios tiene verdaderamente, y eso es muy admirable, muy admirable. Prácticamente vemos a Dios invocándole, diciendo, vuelvan a mí, y cuando ustedes se vuelvan a mí, entonces yo voy a volver a vosotros. Y, o sea, ese es un tema reiterativo en este libro de Zacarías. Zacarías, hermanos, es un libro de profecía. Su tema principal realmente es exponer el programa de Dios. Más o menos es parecido a, vamos a un paralelo con el profeta Daniel, Ezequiel y también el libro de Apocalipsis. Por ahí más o menos tienen bastante parecido. La diferencia entre Zacarías y Apocalipsis, vamos a decir, es que mientras que Zacarías, su enfoque principal es Israel, y en segundo lugar el pueblo gentil, Apocalipsis es de manera diferente. Apocalipsis, su enfoque principal, si usted lo ha leído, es el pueblo gentil, y en segunda instancia es el pueblo de Israel. Pero van por ahí. El primer versículo de Zacarías nos da ya un mensaje tremendo. De hecho, cuando nosotros vemos este tipo de versículos 1:1 de Zacarías, tendemos a pasarlo muy rápido. ¿Verdad que sí? Normalmente en los versículos 1 hay un nombre, nombres, sí, pasémosle, y vamos al siguiente versículo. Tenemos esa tendencia, pero vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor aquí. Dice, en el mes octavo del segundo año de Darío, vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Recuerden, yo ya he explicado esto. Para nosotros, ¿verdad? Nosotros ponemos los nombres a nuestros hijos porque nos gustan, porque está de moda, porque la telenovela de repente, bueno, ya no ven telenovelas, ¿no? Antes veían, pero ahora ya no. Bueno, porque le gusta pues el nombre, ¿verdad? Porque suena bonito, porque lo escuché en algún lugar, no sé. Sin embargo, en el pueblo judío les había comentado, ¿no? Les había explicado que para ellos no ponen un nombre porque les gusta, sino ponían un nombre porque tenía un significado. ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Verdad? Eso les estuve explicando. Entonces, los hebreos pues siempre ponían así. Y aquí tenemos 3 nombres que son significativos. Zacarías, que acaba de mencionar, lo que significa Dios recuerda. Fíjense, Zacarías significa Dios recuerda. El nombre del padre de Zacarías, Berequías, significa Dios bendice. Y el nombre de su abuelo, Ido, quiere decir el tiempo fijado. Y déjenme decirles algo. Estos nombres con esos significados nos están dando el tema de este libro de Zacarías. Es decir, y si se da cuenta y unimos esos 3 nombres, este libro es un libro de estímulo para el pueblo de Israel. Como anotación ahí al margen diríamos, Zacarías fue contemporáneo del profeta Ageo. Aunque estaban de regreso a Jerusalén reconstruyendo el templo y la ciudad, pues ellos seguían siendo de alguna manera vasallos de Babilonia. Es decir, no estaban ya en Babilonia, estaban en Jerusalén, pero todavía dependían de Babilonia. Todavía veían cómo los soldados pasaban por ahí. Imagínense cuando pasaban, estos cuándo se van. ¿Por qué? Porque recordaban de dónde habían sido sacados. Entonces, cada vez que veían por ahí a los soldados,
ay, ¿cuándo será el día que ya se acabe esto? Porque no se sentían libres aún en su propio país, en su propia tierra. Es decir, era una época desalentadora, tal vez un poco deprimente, por el tiempo que habían pasado. Recuerden, 70 años amargados, pesimistas, o sea, y todo lo que alguien puede sentir después de haber sido esclavo allí en el extranjero. Regresó a su propia tierra, pero se sentía extraño. Es lo que pasaba con ellos. Se sentían extraños. Yo el año pasado viajé a Perú después de muchos años y me sentí extraño. Y eso de que yo no demoré 70 años. Y eso de que no había ahí gente que me estaba persiguiendo aquí como soldados extranjeros, nada de eso. Me sentí extraño. Yo me imagino cómo se sentían ellos. Estaban en Jerusalén, pero extraños. Entonces, ese más o menos es el contexto en el cual aparece el profeta Zacarías con este gran anuncio. Y Jehová bendice, Jehová recuerda y el tiempo fijado. Fíjense ustedes, estoy hablando de los nombres. Jehová bendice, Zacarías, es lo que significa. El nombre de su padre, Jehová recuerda. Y el nombre del abuelo, el tiempo fijado. O sea, con esto ellos lo entendían. Nosotros no entendemos. Lo leemos el versículo y sí, está bien. Pero ellos estaban entendiendo cuál era el mensaje. Y en el principio del primer capítulo hay una breve reseña acerca de este libro. Vamos al versículo 2 y 3. Dice, Jehová se enojó en gran manera contra vuestros padres, pero diles que así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es uno de los nombres más habituales para Dios. Jehová de los ejércitos significa que Él gobierna por encima de toda la gente, por encima de todas las masas. El Jehová de los ejércitos, Él es el más alto jefe de los ángeles, sean ángeles de Dios o sean ángeles caídos. Él está por encima de todo. El que gobierna por encima. No hay diferencia si son demonios o son ángeles. Dios está por encima. Él es el Jehová de los ejércitos. Incluso en alguna parte de la Biblia las estrellas también le dicen los ejércitos. Jehová es el que hizo los ejércitos. Jehová hizo todas las cosas como lo vemos o lo hemos estudiado en Génesis. En el principio, cuando no existía nada, ya Dios existía. Una eternidad anterior y dijo, hágase, y fue hecho. Y Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Este es el Dios soberano sobre todas las cosas. Jehová, si ustedes se dan cuenta, se repite 3 veces en este pasaje que acabamos de leer. Y quiero que sepan, en cada una de las partes que repite Jehová, está realmente lo divide en 3 partes y marca de alguna manera como si fuera el índice de lo que se va a desarrollar en este libro de Zacarías. No tiene índice, pero es como si fuera el índice. Es decir, de qué va a tratar cada una de las partes que tiene este libro de Zacarías. Entonces, si dan cuenta, hay 3 secciones. Y la primera de ellas dice, Jehová se enojó en gran manera contra vuestros padres. Esta es la primera división. Y básicamente comprende los 6 primeros versículos que describen ese enojo de parte de Dios con su pueblo. Pero luego tenemos algo que está enojado, pero a pesar de eso dice, volveos a mí. Volveos a mí. Es decir, muchas veces la gente llega a la iglesia y por alguna razón se va o hace algunas cosas y ya como que le da pena. Sin embargo, Dios dice, volveos a mí. Y esto marca pues la segunda división que abarca desde el versículo 7 del capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 15. Es la segunda parte donde va a hablar acerca de la liberación de su pueblo hecho por Dios. Y luego del capítulo 7 hasta el capítulo 14, porque tiene solamente 14 capítulos este libro, vamos a encontrar la tercera división, que es la exposición y yo me volveré
a vosotros. Y vamos a ver cómo es que Dios se vuelve hacia aquel que se acerca a Él. Dios siempre hace las cosas de esa manera. Si usted se da cuenta de que se ha apartado de Dios, se ha apartado de la presencia del Señor, si usted se da cuenta que de repente su fe se está debilitando, si usted se está sintiendo por alguna razón o situación desanimado, si usted se siente derrotado, si usted se siente expuesto a diversas tentaciones que hay en el mundo, porque las hay de todos los tamaños y de todos los colores, si usted se siente presa de malos pensamientos porque eventualmente vienen, ¿verdad? Y esto tiene que ver con descuidos, desde luego, porque si nosotros no llenamos nuestra cabeza con la palabra, se van a llenar con esos bichos raros, se van a llenar con esas telarañas. Y muchos dicen, ay, es que yo no sé qué tengo, que no sé qué, y no lee ni siquiera, no se llena con la palabra, pero se llena con otras cosas. Ese es el gran problema. Entonces, pero a pesar de eso, ¿qué dice Dios? Volveos a mí. ¿Qué vemos? Vemos la compasión de Dios. Porque Dios no nos mandó meternos en otras cosas. Dios no nos mandó descuidar su palabra. Dios no nos mandó descuidar la oración, ¿verdad que no? Nosotros somos los que hemos fallado. Y si nosotros resbalamos, si nuestra fe está menguando, si está entrando desánimo, ¿sabe qué? Nosotros muchas veces somos los responsables de eso. No digo siempre, porque a veces eventualmente van a venir, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? O viene una situación. Pero estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando que por ese descuido viene eso. Pero a pesar de eso dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si usted desea que Dios regrese a su vida con toda su gloria, con toda su presencia, lo que tiene que hacer es volver a Él. Es una fórmula que Dios está estableciendo aquí. En el versículo 7 el profeta recibe una visión extraordinaria, una visión que se divide en series de 8 que fueron dadas a Zacarías en una sola noche. Y también se divide en varias partes principales. La visión abarca el tiempo de Zacarías hasta la venida del Señor, es decir, es algo bastante largo el espacio que abarcan estas visiones. Y vamos a ir por partes desmenuzando poco a poco. Y vamos a ver, el primer acto, vamos a llamarle así, está básicamente compuesto por dos visiones. Una visión es de un vigilante que está cuidando ahí a la gente ahí en el valle. Y el que está vigilando cabalga, dice, sobre un caballo con el que están pues reunidos otros jinetes que están cabalgando también sobre caballos. Y el ángel del Señor que está hablándole comienza a interpretarle al profeta Zacarías qué significa esa visión. No estamos leyendo porque nos demoraremos bastante, estoy haciendo un recuento rápido. El significado de esto, la explicación que le da es que Israel era el pueblo que se encontraba allá en el valle. Fíjense, no lo hubiera entendido Zacarías, pero ahí tiene la respuesta. Entonces, él se comienza a dar cuenta, sí, verdaderamente nosotros como pueblo estamos en ese valle, en un lugar desierto, estamos en un tiempo. Porque para nosotros cuando decimos estoy pasando el desierto, ¿qué significa? Que se está pasando un momento de días difíciles, una etapa así. Pero el pueblo de Israel no se daban cuenta de lo que el profeta estaba revelando. ¿Qué estaba revelando? Que aunque ellos estén pasando en esos momentos difíciles, Dios estaba revelando que Él está contemplando todo lo que está aconteciendo. Él veía todo lo que estaba pasando y además que Él tenía los recursos suficientes para hacer frente a las necesidades que se le podían presentar. Recuerden que el Señor sabe todas las cosas, por eso Él es omnisciente. Recordemos allá en Apocalipsis cuando es enviada las cartas a las iglesias en el Apocalipsis. Dice, yo sé, ¿recuerdan? Yo conozco tus obras. Yo sé, ese yo sé, yo conozco, está hablando de que a él nadie le contó. Él sabe porque él cuida de su iglesia. Yo sé, yo conozco el pueblo de Israel. Él sabía lo que estaban pasando. Entonces la primera visión tiene que ver con eso.
que Dios sabía que estaban pasando aprietos, pero Él tenía los recursos suficientes para poder suplir. Es lo que está diciendo Dios. Pero muchas veces nos olvidamos como si eso no aconteciera, como si no fuera a pasar nada. Pareciera que Dios contesta a otros menos a nosotros. Recuerde que Dios no hace acepción de personas. Lo que tenemos es que volvernos a Él. Y yo me volveré a vosotros. La segunda visión, en este primer acto que estamos hablando, habla acerca de 4 mirtos o 4 obreros, de hecho carpinteros para ser más exactos. Era una visión de 4 cuernos, de 4 herreros, y eso también se lo interpretan al profeta, porque el profeta tampoco entendía. Él no comprendía qué estaba pasando. Lo que el ángel le dice es de que estos son agentes divinos, agentes directamente de Dios, posiblemente ángeles que han sido enviados para poder aterrorizar a las naciones. Así que vemos que esta es una imagen de la necesidad desesperada de Israel de retornar nuevamente a Dios. Israel se sentía desanimado ante el despliegue de todas las cosas que estaban pasando, ante las fuerzas de la oposición, y ellos no podían ver que Dios, el Dios que Dios los había escogido aún desde Abraham. Es más, Dios en su mente ya tenía escogido desde antes que dijera hágase, y fue hecho. Antes que creara el mundo, ya Dios tenía en su mente todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a escoger. Y Dios escogió al pueblo de Israel no porque era el mejor, así lo dice la Biblia, sino porque era el más insignificante entre todas las naciones. Por eso lo escogió Dios. Aún el día de hoy, Israel sigue siendo un país pequeño comparado con todos los países que le rodean. Sin embargo, a pesar de eso, Israel se mantiene. Fíjese, ¿cuántos premios Nobel tiene Israel? ¿Usted sabe? ¿Sabe cuántos premios Nobel hay acá en México? ¿No sabe? Solamente 3. Israel, no me acuerdo en estos momentos, pero creo que tiene por encima de 30 premios Nobel, siendo un país pequeñito. La bendición de Dios aún sigue con ellos, a pesar de, no porque a Dios le agrada que hayan despreciado cuando vino su Hijo amado. Cuando Jesucristo vino a este mundo y fue despreciado, fue rechazado y fue crucificado. Aunque Dios ya sabía, ese era el plan de Dios para salvar a todos nosotros. Pero a pesar de eso, vemos como Dios cumple sus promesas. Entonces, el pueblo de Israel no se daba cuenta que Dios tenía todos los recursos, y no solamente recursos, sino tenías los agentes preparados para actuar a su favor. Y es lo que Dios le estaba revelando. Tú estás pasando, yo me estoy dando cuenta. Confía en mí. Yo tengo todo preparado. Tengo el personal, son ángeles desde luego, listo para poder obrar a tu favor. Y ese es el mensaje que hay aquí en este primer acto. En el segundo capítulo es una sola visión básicamente. Y es la visión de un hombre que tiene una cuerda de medir ahí en la mano y que salió con el propósito de medir la ciudad de Jerusalén, y al hacerlo el ángel le interpreta al profeta. Fíjense, vamos ahí en el capítulo 2 versículos 4 y 5. Jerusalén será habitada sin muros a causa de la multitud de la gente y del ganado que habrá en medio de ella, y yo seré para ella un muro de fuego alrededor, y estaré en medio de ella con su gloria, dice Jehová. Si se da cuenta, a esto la medida, pero no solamente la medida, sino que a esta descripción de los días de la bendición iba a haber algo tremendo. Aquí es de que Israel iba a ser bendecida directamente por Dios. Las bendiciones iban a venir, iban a retornar y iban a comenzar a fluir. ¿Por qué? Porque si ellos se volvían, Dios sigue siendo siempre el centro de la bendición de toda la gente que se acerca a Él. Nosotros podemos ir a un lugar, podemos ir a otro y a otro, pero la bendición genuina y real siempre estará en Dios. ¿Cuántos entienden eso?
Sin embargo, el hombre, a pesar de saber que el centro de la bendición real está en Dios, muchas veces preferimos buscar nuestras fórmulas. Muchas veces preferimos buscar porque nos creemos más listos que Dios. Siempre nosotros preferimos, ¿por qué si sabemos que la oración nos hace mucho bien? ¿Por qué muchos no oran? Sabiendo que es la única manera en que un hombre, el ser humano, pueda comunicarse con Dios. No hay otra forma. ¿Por qué no ora? ¿De dónde cree que llegan los desánimos? Falta de oración, hermanos. Falta de oración. Falta de escudriñar la palabra. Lógicamente, si yo no tengo una relación con Dios, una comunicación, ¿quién me va a fortalecer? ¿Quién va a fortalecer mi vida? ¿Quién me va a ayudar a mantenerme firme? Ay, es que es bien difícil ser cristiano. Jesús dijo que su yugo no era difícil, sino era fácil y ligera su carga. ¿Por qué es que se hace difícil? ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga? Se hace difícil porque no hemos seguido las instrucciones de Dios. Jesucristo dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, y comienza ahí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Cuando vas, ay, para orar, ay, como que las rodillas se te ponen ahí medias duras, no quieres, pues niégate. No, es que no tengo tiempo. Pues niégate y vamos. ¿Por qué? ¿Por qué no se lee la Biblia, hermanos? ¿Por qué muchas personas no leen la Biblia? Porque lo encuentran aburrido. Otros dicen, ay, demasiado grueso. Fíjese, le voy a decir algo. Si usted leyera la Biblia 45 minutos a 50 minutos todos los días, ¿sabe en cuánto tiempo lo terminaría de leer toda la Biblia? Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. ¿Sabe en cuánto tiempo? En 3 meses. Solamente dedicándole 45 minutos. En 3 meses. Muchas veces dedicamos ese tiempo a tantas otras cosas que no son productivas, pero no podemos dedicar a la lectura de la palabra. En ese tiempo, ¿sabe cuánto nos leemos? Nos leemos entre 10 a 12 capítulos prácticamente en esos 45 minutos. Es posible entonces leer toda la Biblia. ¿Se dan cuenta? Ahora, no lo haga así, hágalo, pues léalo más lento, léase unos 2, 3 capítulos diarios. En un año. Hay personas que tienen toda su vida, un buen tiempo en la iglesia, sin embargo, nunca han leído la Biblia. Digo la Biblia, pues, ¿no? Si su vida por alguna razón está vacía y usted entiende que necesita de Dios, usted necesita volver a Dios. Si usted no siente realmente lleno, usted tiene que volver a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene los recursos ilimitados. No usted, no están en otros. Muchas veces honramos más a nuestro trabajo que a Dios. Otras veces honramos más a la esposa o al esposo que a Dios. Otras veces honramos más a los hijos que a Dios. Tenemos que volver a Dios. El hombre con la cuerda de medir es sencillamente un símbolo muy descriptivo de la bendición ilimitada y sin medida que Dios está dispuesto a derramar sobre la vida de todo aquel que regresa a Dios a tener una relación con Él. Si usted nunca lo ha tenido, pues venga y acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Y Él está dispuesto a derramar de sus grandes bendiciones. Bendiciones que no se pueden conseguir aquí de otra forma, de otra manera.
El tercer acto comienza con 5 visiones más. Y aquí tenemos el camino para poder regresar a Dios, representando para nosotros cinco visiones. La primera escena aparece Josué como sumo sacerdote ante la presencia de Dios. Ahí está en el capítulo 3. Y al presentarse Josué, había el adversario. ¿Cuándo no? Satanás, el adversario, entonces estaba allí. El pueblo sabía, el pueblo de Israel sabía que había un adversario, sabían que Satanás estaba en contra de ellos, pero lo que no podían ver era al defensor que también estaba juntamente a ellos para actuar a su favor en sus necesidades. Muchas veces lo que pasa, pensamos que solamente está el adversario, y hay personas en las congregaciones que más están preocupadas por Satanás que en lugar de honrar a Dios. Pareciera que el diablo es más poderoso que Dios. Es que el diablo me está atacando, es que el diablo esto, es que el diablo aquello. Y ven pues demonios hasta en la sopa de letritas, ¿no? Pero no, hermanos, nuestro Dios es digno de ser alabado, de ser glorificado, y es mucho más poderoso. De hecho, el diablo es una creación de Dios. No lo creó como diablo, lo creó como un ángel de luz. Y aquí vemos algo tan extraordinario. Vemos en esta visión cómo Josué es limpiado, quitándole sus vestiduras sucias y ataviándole de vestiduras nuevas y limpias, y se hace la afirmación de que Dios haría esto sencillamente porque quería hacerlo. En el 3:2 dice: he escogido a Jerusalén. Y es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros. ¿Por qué nos bendice? ¿Por qué cree que nos bendice? Porque hicimos, wow, somos súper espirituales. ¿Sí? ¿Será por eso que nos bendice? Nos bendice porque le dio la santa gana de bendecirnos. Y eso es Dios. Eso es Dios, que nos bendice de manera inmerecida. Y en la última parte de este capítulo 3 hay una maravillosa visión futura acerca de la obra de Cristo ahí en la cruz. Versículo 8 y 9 de este capítulo 3. Dice: escucha pues, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, puesto que son hombres de carácter simbólico. He aquí, yo traigo a mi siervo el retoño. En la Reina Valera dice el renuevo, es lo mismo. Porque he aquí, yo mismo grabaré aquella piedra que he puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. Fíjense ustedes, quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. Esta es una profecía extraordinaria de la venida de aquel que sería el retoño o el renuevo de Jehová, Cristo Jesús, de aquel que tendría las marcas de la crucifixión, que sería el instrumento gracias al cual la culpa de la tierra sería quitada en un solo día. Y así fue, ¿sí o no? Fue, efectivamente, se cumplió. En ese día es que comenzaría a fluir la bendición como la manifestación del derecho que tiene Dios de limpiar al pecador sin acusarle, sin culparle y sin condenarle. Y la limpieza es el primer paso para poder regresar. Por eso que cuando uno es cristiano pero puede fallar, hermanos, y hemos dicho, no practique el pecado, pero sí puede pecar. Son cosas diferentes, porque si no pudiera pecar, entonces pues el apóstol Juan estuviera equivocado cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si por ahí hubieses pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Es lo que dice. Es decir, que si pecaste, pues tenemos abogado. No te olvides que tenemos abogado, y mediante ese abogado es que nosotros podemos ser limpios. Quiero que sepa que cuando Dios nos perdona, no significa que está pasando por alto nuestros pecados. No, nuestros pecados, ¿saben qué? Son puestos en Jesucristo. Ahí fueron puestos.
Y mientras que vamos a decir, la asquerosidad de nuestro pecado fue puesto en Jesucristo, la santidad de Cristo es puesta en nosotros. Por eso que cuando el Padre nos ve limpios, nos ve santos, nos ve justos, cosa que no somos por naturaleza, pero somos a través del sacrificio vicario de Cristo Jesús. Y eso es lo extraordinario. No pasa por alto nuestros pecados. Es justo, aplica la justicia. ¿Cómo? En Jesucristo. Hay alguna gente dice, pero este Dios es bien injusto. ¿Cómo va a matar a un hombre inocente para perdonar al resto? No, no es injusto. No puede ser ese Dios medio extraño, no es extraño. ¿Por qué? Porque fíjense, le voy a poner un ejemplo. Un juez, cuando va a determinar una sentencia, dice, usted está condenado y usted tiene que pagar, vamos a decir, 50,000 pesos por lo que usted ha cometido. El juez emite sentencia, tiene que pagar los 50,000 y él dirá, pues yo no tengo, ¿cómo voy a pagar? Entonces el juez ya emitió la sentencia, entonces el juez se baja de acá, de su lugar, del estrado, baja, abre su cartera y le dice, acá están los 50,000, con eso vamos a pagar tú. No pasó por alto lo que él había cometido, la infracción que había hecho, pero nadie puede tener que el juez pague lo que él merecía pagar. ¿Hay injusticia en eso? De ninguna manera. ¿Se da cuenta? Es así, lo mismo hizo Jesucristo. En la segunda escena vemos lo que sigue a la limpieza de Dios. Primero es la limpieza. Lo que sigue es el poder del Espíritu Santo en esa visión del candelabro y el olivo que representan la vida llena del Espíritu. Alguien pregunta, ¿necesitamos ser llenos del Espíritu? Sí. Necesitamos ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque al ser llenos del Espíritu es lo que nos va a permitir caminar con el Señor. Y aunque la senda se haga estrecha, el ser lleno del Espíritu nos va a sostener. Ser lleno del Espíritu nos va a dar la fortaleza para transitar y poder decir con firmeza como el salmista David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero es cuando estamos llenos del Espíritu. Pero cuando alguien no está lleno del Espíritu, cuando viene el valle de sombra y de muerte, ahí nomás se quedan. ¿Sí? ¿Entiende eso? Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Llenos. Entonces, el aceite, no se olvide, siempre se refiere al Espíritu Santo. Y aquí había olivos de los que continuamente estaban goteando el aceite de sus ramas y cayendo en un candelabro y ardía con más fuerza y con más fuerza. Esto es un simbolismo del hecho de que nuestro Señor, que mora dentro de nosotros, en nuestro corazón, porque es lo que dice la Biblia, que cuando fuimos salvos hemos sido sellados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo de la promesa. Él continuamente, así como vean esos olivos que gotea, Él continuamente está supliendo esa fortaleza que tú y yo necesitamos, de tal manera que podamos transitar en este peregrinaje sobre la tierra. ¿Quién nos hace que seamos vencedores? No es nuestra fuerza, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está dispuesto primero a limpiarnos, nos limpió, pero el Espíritu Santo ahora nos ayuda y nos fortalece, no un día, no dos, sino todos los días, every day, a cada instante. De eso es la segunda escena. La tercera escena empieza con un rollo y dice que es un rollo gigantesco de escritura a ambos lados. Pero es interesante lo que hay aquí. Hay unas maldiciones contra los ladrones y contra los que blasfeman entre el pueblo, y esto no es otra cosa que una imagen del juicio de Israel, la proclamación de la ley en medio de toda la corrupción en que estaban viviendo. Porque sabemos, y ya lo hemos visto en otros momentos, de que Dios también es justo. No solamente es bueno, también es justo. Y entonces, en ese rollo podían ver cuál era la ley que se iba a aplicar. De modo que en estos momentos, Dios anima que cuando
ellos no podían de repente discernir las cosas, Dios conocía lo que estaba pasando. Que cuando ellos veían que de repente la situación como que se venía abajo, ¿verdad? Por producto justamente de la corrupción, Dios dice, yo voy a poner orden. Yo voy a traer justicia sobre esa anarquía. Yo voy a traer juicio sobre esos que se están levantando en rebelión en contra de mí. Dios, recuerde, conoce todo. Nosotros podemos tratar de esconder, pero no lo vamos a hacer. En la cuarta escena, Zacarías ve a una mujer con una gran cesta. Esa gran cesta se llamaba un efa. Y mientras contemplaba el profeta y el ángel, dice que a esa gran cesta se le dieron alas. ¿Usted se imagina? Y voló hacia la tierra de Babilonia. ¿Qué significa que esa cesta vaya volando? ¿Usted se imagina una cesta volando hasta la tierra, hasta el otro lugar? Es como que estemos acá y que se vaya volando hasta Saltillo una cesta, ¿no? Entonces, ¿y esto qué es? El profeta sabe que la visión que están mirando en ese instante es algo tremendo, es algo extraordinario, es algo demasiado importante. Y entonces comienza a meditar acerca de lo que estaba viendo y la entiende. ¿Por qué? Porque contiene algunos términos que se usan en otros lugares de las Escrituras. Siempre, y esto quiero que también usted recuerde esto, siempre que la mujer aparece en las Escrituras de manera simbólica, hay una referencia que algo anda mal en el ámbito religioso. Ojo, no estoy hablando en contra de las mujeres, sino veamos lo que dice en las Escrituras. Cada vez que aparece una mujer en ese tipo de visiones, siempre, hermanos, hay algo que no está bien. Y no me vaya a venir con sus sueños. Es que yo soñé que la hermana, seguro algo anda mal. No. Estamos hablando de las Escrituras. Porque hay algunos que rápido se les quieren, que quieren ver profecía por todos lados, sueños por todos lados. Y dicen, no. Estamos hablando de lo que dice la Biblia. Ese no es algo que yo lo inventé, está en las Escrituras. Entonces aquí tenemos pues la imagen del juicio de una fe falsa, de una iglesia falsa, de una manera muy parecida a esa mujer de Apocalipsis, que representa a la falsa iglesia y que recibe el nombre de Babilonia la Grande. Una mujer, la falsedad de la religión. Una iglesia, sí, pero falsa. No era la iglesia verdadera. Y Zacarías ve pues la misma cosa. La manera de juzgar Dios, la religión falsa, la religión hipócrita, que podría llegar al templo, que podría llegar a supuestamente adorar a Dios, pero su corazón estaba muy, pero muy lejos de la presencia de Dios. Dios conoce la falsedad. ¿Por qué llegas a la iglesia? Es lo que está juzgando. Es decir, a Dios no se le escapa ni una. Al hombre se le puede escapar, al pastor también se le pueden escapar algunas cosas porque somos seres humanos. Pero a Dios no se le escapa nada. Y en la escena final, el profeta ve 4 carros que estaban cabalgando sobre la tierra de manera muy parecida a los 4 jinetes del Apocalipsis. No sé si va viendo la relación que hay entre Zacarías y Apocalipsis. ¿Y qué hacen los jinetes? Pues traen juicio. Es lo que está pasando. Lo que podemos ver en esto es que esta gran representación simbólica de Dios sobre el camino de regreso a Él, primero hablamos la limpieza, ¿recuerdan? Es el primer paso, vuélvanse a mí, la limpieza. Luego el segundo paso es ser llenos del Espíritu. El tercer paso es dejar de lado pues cualquier cosa para dejarnos ser llenos del Espíritu Santo. Luego habla de dejar de lado cualquier cosa que no sea la adoración genuina y verdadera a Dios. Cualquier cosa que no sea esa adoración a Dios, hay que hacerlo a un lado.
¿Por qué? Porque no sea que Dios traiga juicio. Dios nos da todas las herramientas, Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder caminar, para poder transitar. El problema no es Dios, porque Dios nos ha dado todos los recursos necesarios. El problema somos nosotros. Esa es la verdad. Pero el otro problema, ¿sabe cuál es? No querer reconocer que somos nosotros el problema. No, es que yo no creo que sea yo, porque según yo estoy bien con Dios. Pero alguien que está bien con Dios, por ejemplo, hay ese fruto del Espíritu. No vemos las obras de la carne, vemos el fruto del Espíritu. Ojo, no digo los frutos, digo el fruto del Espíritu. El fruto es único, tiene diversas características, pero es un solo fruto. Y si el Espíritu Santo, ojo, no es un fruto mío, no es que es el Espíritu Santo que está morando en mí, es el que lo va a generar, el que va a producir dentro de mí y que va a ser visible. Pero a veces no se ve ese fruto, y en lugar de ver ese fruto, lo que se ve es las obras de la carne. Alguien dice los frutos de la carne. No hay frutos de la carne. La Biblia no menciona frutos de la carne, ¿verdad? Dice las obras de la carne. Entonces se ve las obras de la carne. Pero ¿por qué sucede? Si yo tengo los recursos, ¿sabe por qué sucede? Porque yo he descuidado mi relación con Dios. No hay otra cosa. He descuidado mi relación con Dios. Muchas veces, a veces se ora solamente por cumplir, no porque es una necesidad. Yo pregunto, ¿por qué respira usted? ¿Qué pasaría si usted dejara de respirar? Vamos a morir. Ahora yo pregunto, ¿usted respira, lo hace a propósito, así o de manera natural? Usted va caminando, usted puede estar hablando y usted está respirando. Usted puede estar durmiendo y usted está respirando, ¿sí o no? Aunque baja la intensidad, pero usted respira ¿de qué? De manera que natural. ¿Estamos de acuerdo o no? Excelente. Habiendo dicho eso, ¿cómo debe ser su relación con Dios? No, que yo hago esto. No, porque se ve forzada. Si usted, verdaderamente el Espíritu Santo está morando dentro de usted, esa relación con Dios, ¿cómo va a ser? De manera que natural. ¿Ya captaron la idea? Natural. No es que voy a orar porque no sé qué. Y muchos están con el reloj para ver cuánto tiempo. Hermanos, de verdad cuando yo aprendí que verdaderamente el tener esa relación con Dios marca la diferencia en la vida, dije, pues yo estoy de tonto, estoy perdiendo el tiempo. ¿En serio? No oraba por tiempo, comenzaba a orar y a veces ni cuenta me daba y ya estaba orando un buen rato. No voy a decir cuánto porque no quiero que lo que tomen está presumiendo. No me gusta presumir. Y ustedes me conocen. Pero es muy importante, hermanos, el que nosotros podamos tener esa relación de forma natural con Dios. Si somos hijos de Dios, vamos a amar de manera natural a Dios. Vamos a desear de manera natural a Dios. Vamos a anhelar conocerlo leyendo su palabra de manera natural. Es evidente que todavía nosotros tenemos la naturaleza caída y siempre nuestra carne va a tender a que a no estar queriendo leer la palabra o no querer orar. Pero ¿quién manda? La carne no se manda sola. ¿Sí o no? Lógico. Tenemos nosotros todas las herramientas, hermanos, para poder ser más que vencedores, como dice la palabra, pero muchas veces es porque no tenemos esa relación de forma tan natural con Dios. Capítulo 7 marca una nueva división en el libro, y en este capítulo encontramos a Dios hablando ya de manera diferente.
Ahora, en lugar de usar visiones, ahora él habla de manera directa. Lo más importante de esta sección es el anuncio del profeta en el capítulo 8, versículo 3. Así ha dicho Jehová: yo he vuelto a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, el monte de santidad. Aquí tenemos una imagen de Dios habitando, hermanos, en medio de su pueblo. Algo que un día a futuro se va a cumplir literalmente aquí en la tierra. Pero también se puede entender lo que esto simboliza espiritualmente para la vida de cada uno de nosotros. Dios está en medio de nosotros, y si Él está en medio de nosotros, y si Él está en nosotros, con nosotros y por nosotros, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Pues nuestro hombre interior se va renovando. Hay una fuente de bendiciones, no necesariamente de cuestión económica, aunque también puede incluirse, pero sobre todo de bendiciones espirituales que van a ser derramadas en nuestra vida, y eso va a motivar, no motivar, sino a impulsar que de manera natural genere el fruto, siendo cuando ese fruto es generado, entonces yo soy de bendición para todos los que me rodean. Porque todo el mundo va a decir: wow, esta persona es diferente, yo quiero tener esa amistad, yo quiero platicar, yo quiero tener esa relación, quiero ser amigo de esta persona. Pero eso es cuando hay el fruto. Entonces los capítulos 7 y 8 se unen, vamos a decir, en una súplica que le hace Dios al pueblo para que sean sinceros, para que puedan decir la verdad, se abran ante Él. Hermanos, yo pregunto, no sé si observamos la enorme paciencia de Dios. ¡Qué tremendo! Está recordando que su misericordia es nueva cada mañana. Está recordando que su gracia todavía está disponible, que Él no cambia en sus principios, que a pesar de todo Él está allí para que volvamos, pero eso no significa que está bajando el estándar que Él ha puesto. Te alejaste, regresa, pero no significa que no te niegues. Tienes que negarte, porque el estándar es ese. Tienes que tomar tu cruz, ese es el estándar. No, algunos todavía medio ridículos, digo, el desconocimiento de Dios. Dicen: mira, Dios, si tú me haces esto, entonces yo voy a asistir. Y Dios dirá: pues a mí qué me importa si tú no asistes, el que se pierde eres tú, no yo. Yo estoy en mi trono de gloria, dirá el Señor. Porque es lo que está, Cristo ya está en su trono de gloria, está a la diestra del Padre, Él está sobre todas las cosas, y ahora Él ya vino a este mundo, entregó su vida. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquel que se rebela, ya lo hemos visto en otras oportunidades, el que no acepta la gracia de Dios recibirá juicio de parte de Dios. Y eso es claro, la Biblia misma lo dice. Solo que a muchos no les gusta hablar de eso. ¿Por qué? Sencillo: porque no es comercial, porque no atrae a la gente. Pero la Biblia es la Biblia y no podemos ir en contra de eso. Lógicamente que mientras tenga vida puede arrepentirse. No estoy diciendo que no se puede arrepentir, pero si alguien es renuente a la gracia de Dios y muere aún así, lógicamente lo que queda es el juicio. Entonces, quisiera que vayamos al versículo 11 de este capítulo 7. A pesar de la oportunidad, fíjense qué es lo que pasa. Pero no quisieron escuchar, más bien se encogieron de hombros rebeldemente y taparon sus oídos para no oír. Y ese es el primer paso. Hicieron como si no oyesen. ¿Se da cuenta? Versículo 12 dice: y endurecieron su corazón como un diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Estoy acá, pero como ese mensaje no me gusta, ay, me hago el loco. No, yo me lo sé ya eso, así que yo no necesito. Estamos actuando igualito.
Si usted se da cuenta, ¿qué está pasando acá? Están desobedeciendo, ¿cómo? Intencionalmente. Pero finalmente comenzaron a portarse como hipócritas. Y Dios habla directamente, ya no por visiones. Le dice, están celebrando estas fiestas porque verdaderamente desean adorar, o sencillamente es una maqueta, o perdón, ¿cómo se dice? Una máscara religiosa. Y estas son algunas de las maneras que adoptamos para eludir la voluntad de Dios. Hace un tiempo atrás, mi esposa le dice a una de mis hijas, ponte esa ropa. Y uno está observando, como padre siempre estaba observando ahí qué es lo que pasa. Y al principio se hizo como que no oía. Pero yo sabía que estaba oyendo, estaba mirando. Cuando mi esposa, te vas a poner esa ropa, yo te estoy mandando. ¿Qué pasa con la niña? Recuerda que tienen inclinación, esa naturaleza, ¿verdad? Hacerlo. No, es que esa ropa no me gusta, yo no me quiero poner. Ya sabe cómo es la mamá, ¿no? Te vas a poner la ropa. Bueno, pues parecía que ya. Y ya está yendo. Sí, yo quisiera ponerme esa ropa, pero ¿sabes qué? Me queda muy chiquita, ya no me queda esa ropa. Yo sí quiero, pero no me queda, por eso es que no me pongo esa ropa, tú no entiendes. Igual sigue el pueblo. Yo quisiera seguirte, pero la hipocresía religiosa, y eso se da al por mayor. Pero es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Exactamente. Siguió el mismo programa que se está presentando aquí. Mi hija, ¿verdad que tenemos que ir ahí trabajando y tener que corregirla vez tras vez? Pero también el pueblo aquí estamos viendo. Primero hizo como que no oyó y desobedeció deliberadamente. Luego se hizo la hipócrita. ¿Sí? Como si estuviese pues bien desobedecer de esa manera. No, como yo pues voy a poner mi pretexto, entonces ya está bien. No está bien. Es como cuando uno no quiere seguir en lo que me dice y pones todos los pretextos del mundo. ¿Con cuánta exactitud nosotros el día de hoy, en este siglo, año 2017, estamos tras estas tendencias? ¿Por qué se repite el día de hoy nuevamente lo que ya se hace muchos años atrás? ¿Por qué 2500 años atrás pasaba esto? ¿Por qué el día de hoy se sigue haciendo? ¿Por qué? Porque seguimos el engaño de nuestro corazón. Recuerde, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién la conocerá? El corazón no es engañoso de ahora, ya viene desde mucho tiempo atrás. Ahora, sin embargo, Dios deja claro que el resultado de todo eso será la ceguera ante la verdad, y que finalmente iban a perder su habilidad para ver y para oír. Y esto ha sido claramente explicado en los capítulos 9 y 10, en lo que aparece esa ceguera al pueblo. Justo en medio de esto encontramos la primera de varias visiones, sorprendentemente exactas a la venida de Cristo. Capítulo 9, versículo 9, fíjese, dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Ustedes recordarán cómo se cumplió esto literalmente en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo manda a sus discípulos que traigan ahí, ¿verdad?, a ese borriquillo y el asna, y lo montó y cabalgó con esa entrada triunfal allí por las calles de Jerusalén, y todo el pueblo salió y gritaba: Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ustedes saben, ¿no? Mateo capítulo 21. Se cumplió lo que está diciendo Zacarías. Se cumple exactamente esta profecía. He aquí, dice, tu rey viene a ti triunfante y glorioso, y le conoceremos porque vendrá sobre un asna acompañada de un pollino. A pesar que estaba profetizado, hermanos, el pueblo judío, los fariseos, los estudiosos de la Biblia,
Los escribas, que también conocían muy bien las escrituras, no digo la Biblia, perdón, las escrituras, no había Biblia en esos tiempos, conocían las profecías, pero a pesar de eso, no lo conocieron, no lo reconocieron, aunque vino de manera extraordinaria cumpliendo esta profecía. Pero fíjense ese corazón nuevamente de Dios. Hablo de Cristo específicamente, Dios hecho hombre. Al ver aquella ciudad, una ciudad impenitente, una ciudad que no quería saber nada con él, dice que lloró. Si tú conocieses también por lo menos en ese tu día lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, le dijo. Hermanos, qué tremendo. Lucas 19:42 es la cita que están preguntando, hermanos. Vemos la compasión tan extraordinaria. Mire, profecía que se cumple y que ellos lo habían leído. Pero a pesar de eso, ellos no reconocieron que Jesús era el Mesías. Eso es lo que sucede cuando Dios actúa en nuestras vidas y nosotros no le escuchamos. Cuando Dios nos habla una vez y no queremos oír, entonces ¿qué pasa? Estas cosas se van a quedar ocultas a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el juicio de ceguera había caído sobre esas personas porque no les importó realmente el Señor. Eso es lo que pasó. En el capítulo 11, después de muchos desaires, el Mesías, hablando de nuevo por boca del profeta, pronuncia algo sorprendente en el versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por salario 30, ¿qué? Piezas de plata, o shekels, ¿verdad? Que son las monedas. ¿Qué precio había acordado Judas para traicionar a nuestro Señor? Fíjense ustedes, hermanos, fíjense ustedes lo que está acá. Ahora, ¿de dónde viene esto? Mire, la ley establecía que si un esclavo era herido, por ejemplo, por un toro, el dueño del toro tenía que arreglar este asunto pagando a su vecino 30 shekels de plata, 30 monedas de plata. En este caso, el Mesías le dice a estas gentes, está bien si me queréis decir, y si no, dadme mi salario. ¿Cuánto creéis que valgo en vuestra opinión? Y pesaron su precio en 30 shekeles de plata, en 30 monedas de plata, cumpliéndose nuevamente esta profecía. A continuación se habla del segundo resultado de un corazón y una vida en la que no hay arrepentimiento. Versículo 15 al 17, por favor, del capítulo 11. Entonces Jehová me dijo, toma además la bolsa de un pastor insensato, porque he aquí, fíjense ustedes, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no atenderá a la descarriada, ni buscará a la perdida, ni curará a la perniquebrada, no mantendrá a la que está en pie, sino que se comerá la carne de la engordada y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño, la espada hiera su brazo y su ojo derecho, séquese del todo su brazo y oscurézcase por completo su ojo derecho. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir? En otras palabras, lo que quiere decir es que si rechazamos al verdadero pastor, Dios permitirá que tengamos un pastor falso. Es lo que está diciendo. ¿Por qué cree que hay muchos que han rechazado al verdadero pastor y ahora se han levantado muchos pastores falsos que se están aprovechando, que están haciendo exactamente esto? Una vez más, fue el propio Jesús quien dijo a los fariseos, aquellos ciegos de sus tiempos, en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viene en su propio nombre, a aquel recibís. O sea, rechazan al verdadero pastor, pero a otro que viene en su propio nombre, que no viene de parte del Padre, a él sí lo recibe. Qué tremendo, hermanos. Por eso que tenemos que nosotros tener cuidado. Muchos que rechazan al verdadero pastor, hablo de Cristo, no como tal,
al verdadero pastor con toda su enseñanza, porque recuerde, a él, si uno es un cristiano, vas a aceptar con todo lo que es, con toda su palabra, con todo lo que está contenido acá. Si tú le aceptas, eso es lo que va a hacer. Tu vida va a ser gobernada por esto. Pero si tú no lo aceptas, si tú quieres solamente un evangelio de comodidad, no estás aceptando verdaderamente todo esto, entonces estás rechazando, vendrá entonces pastores falsos. Es lo que dice. Pastores falsos. Hermanos, es pues bien peligroso. Yo realmente me quedo asombrado ante el gran número de personas que se dejan engañar por tantas sectas que abundan acá en la ciudad de Monterrey. Iglesias que se dicen cristianas, pero de Cristo no tienen nada. Llevarán una Biblia, pero no te dejes impresionar, porque una Biblia no significa que alguien sea cristiano. Cualquiera puede tener una Biblia. Cualquiera puede mencionar un versículo. Algunos se memorizaron unos cuantos versículos y es todo lo que tienen, pero realmente no tienen a Cristo dentro de sus corazones. Me he encontrado una y otra vez ¿de dónde salieron estos falsos? En que una y otra vez rechazaron la oportunidad de escuchar la verdad y ahora cayeron en las garras de lo que suena como verdad, pero realmente no es otra cosa que mentiras. Hay muchos que porque alguien habla de la Biblia, habla bonito entre comillas, pero no son mensajes de la Biblia. Agarraron 2 versículos, 3 versículos, lo licuaron con un mensaje superficial, con un mensaje motivacional y creen que ya es bíblico. No lo es. Y muchos están creyendo en la mentira. Como dice Pablo, ¿verdad? Ahí en 2 Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay que tener cuidado, ¿se da cuenta? Hay que tener cuidado. Ahora llegamos ya a la última sección, capítulo 12 al 14, donde encontramos una imagen preciosa de Dios hallando un camino de regreso a las vías de su pueblo, que comienza con estas palabras del versículo 2 y 3. He aquí que yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, pero también será contra Judá durante el asedio contra Jerusalén. Sucederá en aquel día que yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten de hecho quedarán lacerados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Según las escrituras, los días más nefastos de Jerusalén aún vienen en el futuro. No, todavía no ha pasado, pero se convertirán, dice, en una carga para las naciones. Serán una tremenda piedra de tropiezo, dice la profecía. Los pueblos de las naciones no permitirán que se haga caso omiso de él. Aseverado que llegará a la conciencia humana, y va a suceder de este modo. Versículo 9, fíjense. En aquel día, dice, sucederá que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Qué tremendo. No sé si usted entiende esa parte. Israel, rechazando en su ceguera al Mesías y negándose a reconocerle que fue el enviado de Dios, no dándose cuenta de aquel hombre que traspasaron, vuelve nuevamente, y cuando eso suceda, les dirá estas palabras. Capítulo 13, versículo 6 dice: le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? En otra versión dice, en tu espalda. Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Esto se enlaza perfectamente con la descripción y gráfica que sigue en el capítulo 14, versículo 1 al 4. Dice: he aquí que viene el día de Jehová,
y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá en cautividad, pero el resto del pueblo no será eliminado de la ciudad. Entonces saldrá Jehová y combatirá contra aquellos pueblos, como combatió en el día de la batalla. En aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estuvo acá, fue con sus discípulos al monte de los olivos? Mientras ellos le contemplaban, fue llevado delante de sus ojos hacia el cielo, y un ángel que estaba allí les dijo: este Jesús a quien ustedes vieron que fue tomado de vosotros arriba al cielo, es el mismo que un día vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Es decir, eso es lo que se espera. ¿Y sabe algo? Hace mucho que los geólogos han investigado y tienen conocimiento de que una de las mayores fallas de la superficie de la tierra se encuentra justamente en el monte de los olivos. Ya hay una apertura, de hecho, y dicen que cada año va abriéndose 6 a 10 centímetros, cumpliéndose lo que está acá. La montaña se va a partir por la mitad, ¿y luego qué? Bueno, cuando Israel haya visto a su Mesías y haya hecho duelo por él, porque entendió que no le hicieron caso en la primera vez que vino, entonces van a entender que él, aquel que traspasaron, hayan reconocido y se sientan realmente arrepentidos por lo que pasó, van a entender que fue Dios quien lo envió. Entonces, versículo 8 y 9 del capítulo 14 dice: acontecerá también en aquel día que de Jerusalén saldrán aguas vivas. La mitad de ellas irán hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. Entonces Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único y único será su nombre. Esta es una imagen de la gloria de Dios que llenará sobre la tierra en los días en que Dios reine por medio de su Hijo aquí en la tierra. Y sabemos cuándo es lo que va a acontecer eso. Cuando Cristo venga, desde luego, por segunda vez. El libro acaba con estas preciosas palabras del versículo 20 al 21. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: consagrado a Jehová. Las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá estará consagrada a Jehová de los ejércitos. Todos los que sacrifiquen vendrán, las tomarán y cocinarán en ellas. Y en aquel día no habrá más mercaderes en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Qué simboliza? Esto simboliza que nunca más habrá distinción entre lo sagrado y lo secular. En el Antiguo Testamento se apartaba todo lo que era santo para Dios, se separaba días santos, habían lugares santos, había artículos especiales que eran santos. Pero Dios tenía que enseñar lo que significaba la santidad por medio de este proceso de la prohibición y la separación. Pero ahora, cuando Cristo venga a reinar aquí juntamente con su pueblo, entonces la lección ya estará aprendida, lo que significa ser santo. El código levítico será abolido por completo. Los caballos que antes eran un tabú para el pueblo de Dios, en aquel día serán tan sagrados como los utensilios del campo. Es decir, no habrá más separación, porque completamente todo será santo, santo, santo. La santidad reinará por completo y plenamente en todos los asuntos de este mundo. El libro de Zacarías, que comenzó con un llamado al arrepentimiento, un llamado a retornar, concluye con la afirmación de que todo será santo a Jehová. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento siempre trae limpieza y trae purificación.